Bienvenidos todos a Conozca la Verdad. Hoy estaremos aprendiendo a la luz de los 66 libros de la Biblia sobre Jesucristo, sobre el Mesías. Amén. Y para ello quédese con nosotros. Y usaremos uno de los títulos que lleva Jesús, amén, para conocerlo a Él, ¿no? Es el Hijo de Dios. Hijo de Dios es uno de los títulos del Mesías llamado Jesús. En el Salmos 2, versículo 7 dice, mi hijo eres tú. En Juan 1:49 dice, tú eres el Hijo de Dios. Amén. En la referencia sobre estos textos también encontramos en 2 de Samuel el 7:14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Bendito sea Cristo. Entonces estamos viendo claramente que Jesucristo lleva un título llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios que expresa en su sentido más profundo la misteriosa relación que existe entre el Padre Dios y el Hijo llamado Jesús, en su eterna relación en el seno de la deidad. Amén. Entonces, este título, Hijo de Dios, empleado frecuentemente, o sea, se emplea frecuentemente en el Nuevo Testamento, designa claramente a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Jesús. Por ejemplo, en Mateo 3, versículo 6 dice, si eres hijo de Dios, el tentador se presenta para decir a Jesús, si eres hijo de Dios. Amén. Luego dice en el verso 6, nuevamente, si eres hijo de Dios. Ahora en Mateo 16 encontramos claramente la confirmación de Pedro. Recuerda que Pedro es un judío. Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces ese Cristo, ese Mesías, era Jesús. Y ese Jesús era el Hijo de Dios. Lleva el título de Hijo de Dios. Amén. En Mateo 27:43 encontramos diciendo, Jesús mismo se había declarado en el pueblo de Israel y toda la nación israelita sabía que Jesús había hablado con sus propias palabras diciendo, yo soy Hijo de Dios. Entonces Mateo 27:43 dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy Hijo de Dios. Todo el pueblo sabía que Jesús siempre se decía, yo soy Hijo de Dios. Jamás dijo, yo soy el Padre. Jamás dijo, yo soy el Espíritu Santo. Dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y toda la nación hebrea sabía. Por eso lo mataron. Entonces, Marcos 1:1 también dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Marcos, el escritor del libro de Marcos, dice que Jesús es Hijo de Dios. Lleva el título de Hijo de Dios. Amén. Seguimos. En Lucas 3:38 dice, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Referente en la genealogía de Jesús. Entonces, mis amados hermanos y amigos, Cristo Jesús es llamado a sí mismo el Hijo de Dios o el Hijo unigénito del Padre. Este punto es tan importante para comprender. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos los que creen en Dios y se guardan para Dios. Son también llamados hijos de Dios. No solo ellos, sino también los seres creados en el cielo. También son hijos de Dios. Pero cuando hablamos de Jesús, el Mesías, ya no estamos hablando de un simple hijo de Dios, sino estamos hablando de un unigénito hijo del Padre. El monógenes, hijo único del Padre, en otras palabras. Amén. Juan 3:16 dice, vaya buscando la palabra de Dios. Juan 3:16 para luego leer. Dice de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo monógenes. Amén. Entonces Jesucristo es el Hijo monógenes del Padre. Entonces el Hijo no es el Padre, sino el Hijo monógenes del Padre. Luego verso 18 dice, el que cree en Él, o sea, el que cree en ese Hijo monógenes del Padre, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo se llama el Hijo unigénito de Dios? Jesús. Amén. Entonces Jesús no era el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo monógenes del Padre. Para poder comprender más claro, hay dos razones que justifican esta expresión de Hijo de Dios que se refiere o que lleva Jesús.
Primero, Cristo siendo eterno no tiene principio ni fin. Hebreos 7:3. ¿Qué dice? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Amén. Permanece sacerdote para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Él no tiene principio ni fin. Y es el Hijo monógenes del Padre y no es el Espíritu Santo tampoco. Bien, segundo punto, su nacimiento fue un milagro. Su nacimiento fue un milagro, habiendo sido engendrado por la operación del Espíritu Santo. Amén. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, está refiriéndose al Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo era el poder de quién, del Altísimo. ¿Quién era el Altísimo? El Padre Jehová. Te cubrirá con su sombra, te cubrirá, nada más, con su sombra. Amén. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, es de la descendencia divina. No es de la descendencia humana, simplemente como muchos lo llaman. Que Jesús Hijo no puede ser Dios, dice. Oh Señor, ese Jesús que se está haciendo carne no tiene principio. Se está haciendo carne, Juan 1:14. Para mostrarse al mundo, no en su estado original, sino en un estado de hacerse carne, mostrarse al mundo visible. Para mostrarse al mundo visible fue hecho carne, Juan 1:14. Siendo Hijo de Dios, Cristo es el mismo Dios, dotado de las infinitas perfecciones, procedente de su esencia divina. Juan 1:1, ahí vemos claramente. Juan 1:14, amén. Juan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, yo soy Hijo de Dios. Amén. Filipenses 2:6, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces Jesús, el monógenes llamado Jesús, el Hijo eterno del Padre, se le puede considerar así Hijo eterno del Padre porque estamos hablando de su preexistencia. Entonces vemos claramente, ¿no? Es igual a Dios el Padre, es de la misma esencia, es como Él, igual con Él en la naturaleza. 5:17 de San Juan dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. O sea, ese Hijo de Dios llamado Jesús tiene la autoridad de resucitar muertos. Y ningún ser humano puede resucitar muertos, solo aquel que tiene la esencia del Padre Dios, como es el Hijo monógenes del Padre. Amén. Sin embargo, para cumplir la voluntad de ese Dios Padre, ese Hijo monógenes llamado Jesús, llamado el Mesías, llamado el Cristo, asumió la condición de hombre. Ya le dije en San Juan 1:14. Fue enviado por Dios el Padre, que obró por medio de él, del Padre, Dios, en San Juan, ¿no? Hemos leído el texto. En San Juan 3:16 vemos claramente, usted ya sabe el texto, fue enviado. Y verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo. Entonces aquí vemos claramente que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito, el monógenes Hijo, al mundo. No para condenar, sino para salvar. Juan 8:32. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Entonces, ¿cómo es posible que hay personas que digan que Jesús viene de María y no ha salido del Dios Padre? Lo que pasa es que el Hijo monógenes fue enviado del cielo y fue hecho carne y viene por María. Amén. Por eso Jesús dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, y le está diciendo a la nación hebrea, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, o sea, el Padre Dios, me envió. Entonces, ahí no vemos claramente que Jesús es solo. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Y aquel verbo fue hecho carne. Amén, se hizo carne. Así se mostró al mundo el Hijo monógenes del Padre, el Hijo monógenes eterno del Padre. Bendito sea Jesucristo. Amén. Hebreos 1:2. ¿Qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el término Hijo no se relaciona con la misión de Cristo, sino con su naturaleza, idéntica a la de Dios el Padre, implicando su igualdad con el Padre Dios. Jesús reclama para sí este título de Hijo de Dios, Lucas 22:7.
Juan 10:36, Juan 11:4, Juan 19:7. Y los apóstoles, esto es lo más importante. Los apóstoles, óigalo bien, escucha, los apóstoles proclamaron que Jesús es el Hijo de Dios. Hechos 9:20, Gálatas 2:20, 1 Juan 3:8, 1 Juan 5:5, 1 Juan 10, 1 Juan 5:13, 1 Juan 5:20. Por haber mantenido Jesús este título de Hijo de Dios, lo mataron en el Sanedrín. Fue condenado a muerte por blasfemo. Mateo 16, 63 al 66. Marcos 14, 61 al 64. Amén. El derecho a este título había quedado confirmado por el descenso del Espíritu Santo con ocasión de su bautismo. El Padre desde el cielo dio un testimonio audible. Mateo 3, 16, 17, Marcos 1, 10, 11, Juan 1, 32, 34. Entonces, la divinidad de Jesús fue asimismo confirmada en la transfiguración. Amén. En la transfiguración. Mateo 17, 5, Marcos 9, 7, Lucas 9, 35. Entonces, mis amados amigos y hermanos, el carácter de las obras de Jesús es la prueba de que era verdaderamente el Hijo de Dios. Juan 1:14, Juan 5:36, Juan 10:36, Hebreos 1:3. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es el único, amén, que resucitó de todos los muertos. Ningún ser humano ha resucitado hasta ahora como Jesucristo. Como Hijo de Dios fue declarado con poder porque resucitó de los muertos. Romanos 1:4. Así como por su ascensión. Hebreos 1:3. Pero Jesús, el aquel Hijo monógenes del Padre, cuando se hace carne murió, pero resucitó con poder. Ningún ser humano puede resucitar. Amén. Y el único que resucitó es Jesús. Y Él tiene toda la autoridad también para resucitar. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios y no es el Padre y no es el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que quiere demostrar la Biblia. Y eso es lo que quiero que usted aprenda. Aquí nadie está engañando a nadie. Aquí estamos hablando tal como dice la Biblia. Y como Hijo de Dios, tiene potestad de salvarte. Jesucristo que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare. Ningún ser humano puede declarar eso. Solamente aquel que tiene la esencia divina igual que el Padre. Entonces Jesús no era el Padre ni el Espíritu Santo, sino la persona del Hijo. La persona del monógenes del Padre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Amén.